bienvenidos. Bueno, la idea es tener el vivo de hoy con este tema que habla de los mitos y prejuicios sobre la sexualidad. Por empezar, la sexualidad, como dijimos, es un tema aún bastante tabú. Lo ha sido por siglos y aún hoy en día lo sigue siendo. Perdón, ¿me dicen que me están viendo verde? A ver, perdón, retomemos. ¿Me ven bien el resto o quizás es un problema que he tocado algo? Siempre, cada vivo es un desafío con la tecnología y conmigo. Acá hay alguien que me ve verde. No sé. Alguien que me diga cómo salgo, si se escucha bien. Que me confirmen. Y aparte, los comentarios van un poquito lentos, siempre, por eso yo tengo que esperar a leerlos. Pero bueno, a ver, solo confírmenme si el resto puede verme bien y escucharme bien. Bueno, bien, ahí vamos. Perfecto, muy bien. Bueno, puede ser. Bueno, ahí vamos. Bueno, como dijimos, vamos a abordar este tema que me parece que es muy interesante porque hay muchísimos mitos en relación al tema de la sexualidad. En primer lugar, vamos a decir que la sexualidad tiene que ver con el conjunto de actividades y comportamientos y prácticas que están relacionados al placer sexual. Y según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera plantea que la sexualidad humana es el aspecto central que recorre y que está a lo largo de toda la vida de todos los seres humanos. Este aspecto central del cual hablamos abarca muchas otras partes que tienen que ver, por ejemplo, con el placer, con el erotismo, con la intimidad, con las relaciones sexoactivas, con las relaciones asociadas, digamos, a la intimidad, ¿no? Es decir, es un abordaje muy amplio que incluye todo lo que tiene que ver la sexualidad y el placer en sí mismo, ¿no? No todos disfrutamos de la misma manera y cada uno vive la sexualidad de una manera personal, subjetiva y diferente. Así que, bueno, no hay un libro o una fórmula, que de esto vamos a hablar más adelante, para pensar cuál sería el éxito del placer sexual. No existe, si no sería muy sencillo. Vamos a diferenciar también lo que tiene que ver el sexo con la sexualidad. El sexo tiene que ver ya con el aspecto externo, con algo biológico, con algo determinado, con lo que nacemos y de lo cual no podemos hacer ningún tipo de elección, digamos, ¿no? Sin embargo, la sexualidad tiene que ver con un aspecto que está más relacionado a una cuestión psicológica, porque de hecho ahí sí puede haber una elección. Tiene que ver en lo que concierne a la elección sexual, a la orientación sexual, que podría ser la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, tiene que ver con los valores, con las creencias, con todo lo que incluye estos aspectos. Por otro lado, tiene que ver con los comportamientos que tenemos y cómo nos relacionamos con el exterior. Es decir, desde cómo nos movemos, cómo nos vestimos, cómo nos mostramos e interactuamos con el exterior, con los demás, con el entorno. Y por otro lado tiene que ver con la parte de la sexualidad relacionada a la intimidad. Es decir, fíjense que uno, como dije antes, tiene que ver con el aspecto de las características externas, que no podemos tener decisión sobre eso, que tiene que ver con lo biológico, netamente biológico, y lo otro que tiene que ver con la sexualidad, que ahí sí hay algo del orden psicológico y hay algo del orden de la elección, podríamos definir, ¿no? Bueno, en este punto podemos decir que la expresión de la sexualidad cambia a lo largo de la vida, ¿no? Así como vamos atravesando distintos aspectos. Distintas etapas, vamos cambiando por situaciones personales, vamos cambiando psicológicamente, emocionalmente, biológicamente, y todo esto va incidiendo en la sexualidad de cada uno. Obviamente, a cada uno, de acuerdo a su historia, le incide de una manera diferente, ¿no? En nuestra sociedad, por ejemplo, hay algo que me parece que es como para tener en cuenta, que a pesar de que ha ido cambiando con los años, porque
durante muchos siglos la sexualidad ha sido tabú, aún sigue siéndolo. Y, por ejemplo, nuestra sexualidad, siempre en nuestra sociedad, perdón, la sexualidad siempre ha tenido como mayor permisividad y ha sido, podemos decir, o aceptabilidad en relación a los hombres y las mujeres, con una connotación diferente y de manera diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre en las mujeres ha habido como una carga de desvalorización y de estigmatización cuando las mujeres responden a sus necesidades sexuales o deseos, ¿no? Es como que en el hombre hubiese algo del orden de la permisividad, como que está permitido, está aceptado, está avalado, y en la mujer está como estigmatizado este aspecto en algún punto, aún todavía en los días de hoy. Digo aún porque a la altura en la que estamos, uno podría pensar que hay cosas que se han ya desmistificado o que hay muchos prejuicios que han desaparecido, pero sin embargo aún tiene mucho peso, absolutamente. Por ejemplo, a ver, los prejuicios socioculturales que existen, ¿no? Que nos afectan a todos, pero no solo acá, digamos, a todos, en el mundo, en cada cultura, con sus características. Socialmente afecta, incide, porque de hecho estamos atravesados por este tema, como dijimos, de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que en general a las mujeres en torno a la sexualidad se les refiere como que el sexo debería ser tenido solo en circunstancias donde el amor está de por medio. A ver, no todo el mundo piensa igual, pero vamos a hablar de que aún todavía, siendo un tema tabú y teniendo tantas dificultades, pensemos que hasta en muchos colegios en la actualidad han aceptado y muchos se han negado todavía a que se hable sobre el tema de educación sexual. Así que fíjense en cómo todavía estamos todavía con un pie atrás en muchas cosas, ¿no? Porque algo tan importante como la información y la educación, aún en muchos espacios todavía se resisten a esto, ¿no? Y creo que vienen de la mano con esto que estamos planteando, con estos prejuicios socioculturales, donde decimos que solo la mujer, digamos, se avala, digamos, que pueda tener sexo si hay amor o si tiene que ver o está en relación a la reproducción, ¿no? Como que solamente de esta manera y que no se espera que esto esté mediado por el deseo, ¿no? Esto solamente sería como algo propio del hombre o avalado para el hombre y no tanto para la mujer. Suena como loco y medio hasta terrible, digamos, que esté diciendo esto porque muchos dirán, bueno, no es tan así, no me parece. Obviamente mucha gente no piensa así. De hecho, yo estoy hablando y no pienso así. Pero tenemos que hablar de las mayorías, podríamos pensar, en relación a este tema, y realmente todavía hay como mucha resistencia y todavía hay mucha estigmatización, ¿no? Como en otras épocas se escuchaba de que el hombre cuanto más mujeres, más macho, y las mujeres, sin embargo, por ahí con la misma cantidad de hombres acuestas, llamémosle, o en relación a ella se la califica o de prostituta o de ligera, ¿no? Este tipo de estigmas todavía lamentablemente siguen aún estando y luchamos contra esto, pero por eso digo que el tema de la sexualidad, que trae siglos de ser tabú, aún todavía en muchos aspectos lo sigue siendo. Por eso la idea es siempre estar informados, porque yo creo que el estar informados colabora a que podamos pensar, ver otras opciones, abrir nuestras cabezas y poder evolucionar como sociedad, ¿no? Yo creo que esto, la unión hace la fuerza, y esto es lo que sucede en estos casos. Tanto el placer como el orgasmo es algo, como dijimos, subjetivo, muy personal, y que cada uno lo vive de una manera absolutamente distinta, ¿no? Y es un recorrido que cada persona y cada ser humano tiene que hacer para descubrir qué es lo que a cada uno le causa placer, porque por ahí lo que a mí me causa placer no le causa a otra persona, es muy personal, es muy justamente subjetivo, como dijimos, ¿no? Entonces esto es súper interesante para tener en cuenta, ¿no? No hay ningún libro, uno puede informarse obviamente, pero esto no implica que informándome voy a obtener el placer absoluto, no, es un descubrimiento personal
que puede llevar a mejorar la calidad. Ahora vamos a pasar a hablar después de los mitos, ¿no? Que también conlleva a esto la sexualidad y que tantos mitos hay. ¿Por qué creo que hay tantos mitos? Porque justamente como ha sido siempre tan tabú y no se ha hablado, y de esto no se habla, o esto en este momento no, o se habla después, o cuando se preguntaba, que en realidad, cuanto más silencio, hay más, creo que aparecen de alguna manera más mitos que están lejos de la realidad, ¿no? Por eso digo que es tan importante poner en palabras, y tan importante la educación también, ¿no? Más que nada en los chicos y en los adolescentes. Los mitos en realidad de los cuales vamos a hablar son supuestas verdades que se van transmitiendo de generación en generación o de personas a personas y que de alguna manera, digamos, siempre se cree que son verdades que en realidad no tienen asidero y que son verdades irrefutables, ¿no? Y se van transmitiendo con un grado de certeza absoluta, diríamos, como si fuesen casi incuestionables, que se dan por hecho y se confunden con la realidad. Yo no creo que haya tantos mitos sobre la sexualidad y creencias falsas como en otras cosas. Creo que es lo que más conlleva. Y esto mismo justamente tiene que ver, como dije, por la gran cantidad de años donde este tema ha sido tabú. Por eso es sobre el tema que más pesan los mitos y falsas creencias. Por otro lado, podemos decir que lo que no se habla, lo que no se dice, lo que se calla, igual se expresa, porque la sexualidad está, como dijimos, en nosotros, implícita, en lo gestual, en lo corporal, en lo que se silencia, porque estamos atravesados por la sexualidad. Entonces, de una u otra manera, esto se pone de manifiesto. De alguna manera habla la sexualidad a través de nosotros, ¿no? Como dije, con lo gestual, con los silencios también. Los silencios hablan. A veces los silencios dicen lo que no dicen las palabras. Y si no hablamos, seguimos pensando, por ejemplo, en el sexo. Pero al no hablarlo, esto lo que hace es que tenga como una especie, podríamos decir, de coraza de cristal que está lleno de estigmas, de dogmas, de prejuicios, de situaciones que nos alejan cada vez más de la realidad y que más nos dificultan conectarnos con situaciones placenteras, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con lo placentero lo podemos lograr solo si nos conectamos con un estado de relajación, de placer y no con una cosa que tenga que ver con la tensión, con el ocultamiento, con el no saber, con la desinformación. Así que para poder vivirlo plenamente nos tenemos que informar, tenemos que tratar de conocernos más y de descubrir todos estos aspectos. Bueno, yo elegí algunos cuantos de los mitos que suele haber en relación a la sexualidad. Yo los puse acá en una hojita para no olvidarme de ninguno, para enumerarlos. El primero que voy a decir es uno que posiblemente me digan, ella no, ese no existe y demás. Pero sí, en los adolescentes jóvenes, me ha pasado, escucharon en el consultorio, por ahí ahora hay más información, pero así todo a veces es como el tema del uso del preservativo. Todavía me ha pasado que algún paciente muy joven por ahí me comente que utiliza para cuidarse 2 preservativos. Usted dirá, bueno, pero eso ya se sabe hace tiempo que no, que eso es contraproducente. Sí, bueno, pero todavía quienes por ahí están desinformados o mal informados y creen que sí, que en realidad es positivo. Si se ponen 2 es más seguro que se ponen 1, cuando en realidad es lo contrario. Bueno, por eso digo que este primero está netamente relacionado con los adolescentes. Y tiene que ver con que la primera vez que tengo sexo no me puedo embarazar. No, es falso. Obviamente que es falso. Es decir, no hace falta que el hombre eyacule dentro de la vagina para que la mujer pueda quedar embarazada. El solo hecho de que el pene, una vez que tenga una erección, tome contacto con la vulva o con la vagina y no haya un medio anticonceptivo, está el riesgo de un posible embarazo. ¿Por qué? Porque antes de eyacular el hombre elimina un líquido que es viscoso, transparente, que es el líquido preseminal, que contiene gran cantidad de espermatozoides, por lo cual esa es la situación que expone un riesgo de embarazo, ¿no? Por eso se dice que todos los juegos previos
tienen que estar también puesto el preservativo para evitar cualquier tipo de contacto. Así que no es que por una vez, y esto, ojo, lo he escuchado no solo en torno a esto, he escuchado y de personas adultas el mito de que, por ejemplo, si alguien tuviese con SIDA relaciones con alguien, la primera vez no corre riesgo de contagiarse. Y la realidad es que tampoco es así. Es decir, cualquier persona que esté con otra que tenga un virus, mismo hoy por hoy con el tema del COVID, no implica que uno se vaya a contagiar, pero sí, obviamente las probabilidades son altas. Entonces, sí o sí hay que cuidarse. Es decir, puede ser un mínimo contacto, como ha pasado con mucha gente que está con alguien que tiene un virus que no se ha contagiado y otros que sí, pero por eso, para evitar, tienen que estar los cuidados. O sea que este primer mito del cual hablamos es absolutamente falso. La primera vez que tengo sexo me puedo embarazar, o cualquier vez que tenga sexo, si digamos no tomamos los recaudos y las medidas anticonceptivas. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es fundamental a la hora de pensar en la sexualidad y en, digamos, fundamentalmente el momento de tener sexo, que sea con cuidados, para que esto pueda ser un momento realmente placentero y de relax. Porque si esto va a implicar que después, como suele suceder muchas veces con jóvenes, y no solo adolescentes, sino a veces jóvenes o adultos jóvenes, que he escuchado en el consultorio que por ahí no se han cuidado por prejuicios de no, pero no, porque tal persona, ¿no? A veces esto de las apariencias como si tuviera algo que ver con el no poder contagiarse de cosas, o quizás el tema de un embarazo, digamos. A veces es bueno tomar todos los recaudos cuando uno quiere realmente cuidarse y cuidar al otro, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, hay otro mito que dice que existen dos tipos de orgasmos. Uno que tiene que ver con el vaginal y otro que tiene que ver con una palabra que me cuesta pronunciar, que tiene que ver con el clitoridio, que tiene que ver con el orgasmo que su origen está en el clítoris. Acá estaríamos hablando de dos tipos de orgasmos. Bueno, esto es falso. ¿Por qué? Porque en realidad la zona privilegiada, podríamos decir, para lograr excitación en la mujer tiene que ver con el contacto que puede ser manual o puede ser, digamos, a través de la boca o con cualquier otra cosa en la zona del clítoris. Esto tiene que ver con una zona de excitación mayor. Ahora, con lo cual se puede alcanzar el placer, uno podría decir el placer máximo y llegar al orgasmo. Ahora, esto da cuenta que, por ejemplo, hay un 20% de mujeres que sí llegan a un orgasmo con la penetración. Pero esto sucede de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Que ahí sigue siendo protagonista el clítoris. Porque ¿qué sucede? Con la penetración, el pene toca al frotar la pared anterior de la vagina, donde están las terminaciones nerviosas del clítoris. Por lo cual, en definitiva, tiene el mismo origen. Es en base al órgano principal de placer sexual en la mujer, que es el clítoris, ¿sí? Es decir, es uno el tipo de orgasmo, en definitiva. Se puede llegar de distintas formas, pero es uno. Otro, o sea que ese mito es falso, ¿no? Otro es que los hombres siempre tienen ganas. Esto es como, bueno, todos lo habrán escuchado, porque esto no es nada nuevo, siempre se escucha, como que aparte las mujeres pareciera que tenemos fama de tener menos ganas y los hombres siempre quieren. Bueno, esto es totalmente falso. Los hombres no siempre tienen ganas, los hombres a veces tampoco tienen ganas, como las mujeres a veces tienen ganas, a veces no. Puede ser por cansancio, puede ser por estrés, puede ser por situaciones de enojo, puede ser porque la libido está puesto en otro lugar, pero no siempre el deseo está ahí, digo, porque si no pareciera que siempre... Y esto tiene que ver también con las presiones que recaen socialmente sobre los hombres, que hemos hablado en algún momento, ¿no? En alguna época he escuchado a un paciente mayor por ahí decir, y bueno, yo era hombre, si una mujer se me acerca, no puedo decir que no. Bueno, o ¿por qué no? Uno puede decir que no, sea hombre o sea mujer, ¿no? Porque esto es un pensamiento machista también. Entonces digo, hay que romper con los mitos, tanto las mujeres como los hombres es indistinto. Tanto el tema del deseo, las ganas, las no ganas, puede ser que uno tenga ganas, otro no, sea hombre o mujer, no tiene que ver con el género. Así que ahí vamos por tirar abajo otro mito.
Otro. Si uno no tiene sexo con penetración y con genitales, no tiene sexo. Bueno, esto también es falso. Porque ocupa un lugar preponderante el pene y la penetración. Está, creo que, sobrevalorado. Y digamos que el pene es sobrevaluado. A ver, vamos a romper con este mito. Porque la sexualidad trasciende a lo genital, ¿no? Trasciende al pene, trasciende la penetración, trasciende el clítoris. Obviamente tienen protagonismo, pero digamos va mucho más allá. La sexualidad tiene que ver con las caricias, tiene que ver con las fantasías, tiene que ver con, con el acompañarse, tiene que ver con el tocarse, no solo tiene que ver con la penetración. La sexualidad incluye y aborda y traspasa estos dos factores. No es lo único. Otro es que la sexualidad plena depende de la frecuencia sexual. Y después vamos a hablar de esto porque ya hablamos la vez anterior, en el libro anterior, de esto de lo cuantificado que aparece todo en esta época, en estos tiempos, ¿no? Hablamos de la imagen cuantificada la otra vez, ¿recuerdan? Bueno, después vamos a hablar también de la sexualidad que aparece cuantificada. Y de alguna manera algo acá aparece. Una sexualidad plena depende de la frecuencia sexual. Eso es falso. Cada uno descubre cuál es la manera que tiene de disfrutar y lo que cada uno, para mí, me da placer y a mí me hace feliz o me gratifica, y lo que tengo de la sexualidad, si hay coherencia entre lo que yo quiero y lo que a mí me da placer y lo que yo tengo en una relación o lo que obtengo de una relación sexual. Ahí está el punto de plenitud, podríamos llamar. Siempre y cuando, obviamente, tenga que ver con el respeto para con lo que yo quiero y siento y el respeto para con otra persona. Pero ahí está el éxito, por decir de alguna manera, o la plenitud. No en la cantidad ni en la frecuencia, sino en la forma que tenemos de relacionarnos y de alguna manera en lo que para que cada uno, que para todos no es lo mismo, nos da placer. Bien ahí, vamos por el otro. Los ancianos no pueden tener orgasmos, absolutamente falso, porque no es un determinante la edad para no tener orgasmo. Puede haber algunas cosas que condicionen, obviamente, ¿no? Porque uno atraviesa por distintas etapas, distintos momentos biológicos, evolutivos, pero no implica que alguien mayor no pueda tener orgasmos, digamos. No tiene que ver con la edad, eso es un mito. Otro es que la posmenopausia genera bajo deseo sexual siempre. No, esto es falso también. No siempre. Obviamente hay un cambio hormonal. Por ahí lo que puede generar en muchas mujeres es que el periodo de meseta sea más prolongado hasta llegar al orgasmo. Pero bueno, hoy en día hay consultas, hay un montón de cuestiones. Y digo esto porque muchas veces son prejuicios que aparecen condicionando, que a cierta edad tal cosa y todos somos diferentes, puede haber ciertas características ligadas a la menopausia o a la posmenopausia, pero bueno, ni todas la tienen o las tenemos, algunas sí, otras no, y me parece que son a veces condicionantes que terminan siendo determinantes de algo o quitando situaciones de posible placer o de encuentros, ¿no? Entonces, no, esto es falso también. Puede ser que, por ejemplo, en muchos casos a las mujeres haya menos lubricación por todo este cambio hormonal. Bueno, hay soluciones alternativas que tienen que ver con consultar por ahí con la ginecóloga o ginecólogo y dará un lubricante o algo que colabore a esto. Vamos por el otro mito. A las mujeres no les gusta tanto el sexo oral como a los hombres. Falso. A muchas mujeres les gusta el sexo oral, a otras no. Y en más, hay muchas mujeres que lo prefieren a la penetración. Lo disfrutan más que la penetración. Por eso digo que no hay reglas generales. Esto tiene que ver con el autoconocimiento. No a todos nos gusta lo mismo y es un trabajo, de alguna manera, el conocer y descubrir lo que a cada uno le gusta para transmitírselo al otro, ¿no? Porque nadie es adivino. Por ahí a mí me puede incomodar que me toquen el cabello y a otra mujer esto lo puede erotizar. Un ejemplo. Entonces, esto es muy variable, es muy amplio. A ver, otra. Los hombres se masturban casi todos, pero las mujeres mucho menos. Bueno, también es falso. Sí, hay una realidad. Quizás, socialmente también está siempre como mucho más
fue habilitado y naturalizado, porque de hecho es algo natural también para las mujeres, nada más que siempre fue más censurado para las mujeres. Pero bueno, hoy en día, aunque sigue siendo un tabú, muchas mujeres disfrutan de, digamos, la autosatisfacción, de la masturbación, del conocerse, o sea que esto también es falso. No es algo, es una falsa creencia, no es algo tal cual. Bueno, los hombres, a ver, ya lo dijimos. Es mejor tener el orgasmo juntos. Eso indica mejor acto sexual. Esto lo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Esta idea de que, porque acabamos o terminamos juntos, o, bueno, sí, puede ser que genere, pero esto no es determinante de tener buen sexo. Cada uno tiene sus tiempos, no siempre coinciden, y no, si no pareciera que tenemos que tener una fórmula mágica de cómo seguir, qué pasos para tener el acto sexual indicado, o el exitoso, o el mejor, y no es así. Así que bueno, vemos que hay como muchos mitos que son obviamente falsas creencias, y que está bueno como romper con esto y pensar, porque estos mitos muchas veces generan presiones, ¿no? En relación a la sexualidad, y todo lo que sea presión lo que menos hace es permitir que uno se relaje y que pueda disfrutar. A ver, cuando hablé de imagen cuántica la otra vez, también lo voy a traer ahora. Hablamos de imagen cuántica en cuanto a esto que decíamos que era la era de la selfie, ¿no? El siglo XXI, de todos, bueno, a ver cuántos likes, o sea, esto de poner en el otro y caer como en la servidumbre de que el otro me diga, de acuerdo a los likes, cuánto valgo yo o cuánto éxito tengo, ¿no? Bueno, decíamos que también pasa en relación a la sexualidad, donde pareciera que, tiene, digamos, como cierta, ocupa o tiene cierta primacía poder medir la cantidad de orgasmos, la velocidad, cuánto tiempo duran. Digo, estas cosas están siempre puestas sobre el tapete, cuando en realidad son cosas que no deberían tener un lugar tan sobrevalorado, como lo tiene, y dije antes, la penetración y el pene. Ni la frecuencia, ni el tamaño del pene, ni la cantidad de orgasmos determinan que haya un buen encuentro sexual. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que se cree en realidad. A ver, hay quienes, hablamos por ejemplo de los hombres, que han sido dotados naturalmente o favorablemente por la naturaleza. Bueno, eso no es garantía, digamos, de que tenga un buen desempeño, sexual, como hay otros que no han sido tan favorecidos, y no quiere decir que tenga un mal desempeño sexual. Me parece que hay que dejar de sobrevalorar la parte genital y trascender a esto, ¿no? Y por ahí sobrevalorar otras cosas que me parece que tienen que ver no tanto con la penetración, sino con lo previo que es la estimulación. Porque muchas veces, si se pone el foco en esto de la penetración, el cuántas veces cuántos orgasmos se puede tener, como si fuera una cuestión cuántica relacionada con el éxito o pasarla bien, la verdad que esto genera presión, y lo único que genera es mayor ansiedad. Y si genera mayor ansiedad en las mujeres, lo que termina generando es una dificultad para llegar al orgasmo, y en el hombre puede generar muchísimas cosas. Una de las cuales podría ser, por ejemplo, la eyaculación precoz. La eyaculación precoz, que tiene que ver cuando el hombre, digamos, eyacula dentro de los 5 minutos de haber penetrado a la mujer, o muchas veces antes de la penetración. Esto está muy relacionado con la ansiedad, ¿no? Es decir, la ansiedad siempre juega en contra. Este es un tipo de dificultad que por ahí se puede presentar en el hombre, también en las mujeres, obviamente, ¿no? Hay muchas. Pero bueno, hablando en cuanto a esto de que aparece reflejado con el tema de la ansiedad. Por ejemplo, hay otros tipos también de dificultades en el hombre que tiene que ver con la eyaculación retardada, donde en realidad hay el hombre, el contrario de lo que pasa con la eyaculación precoz, que en realidad por ahí no desea eyacular, pero termina eyaculando, o sea, tiene un orgasmo poco placentero. En la retardada lo que desea sí es poder eyacular, y sin embargo no puede. Digamos, no termina habiendo líquido seminal y realmente, o sea, no hay ningún tipo de placer. Esto, bueno, siempre hay que consultar cuando estas cosas se repiten en el tiempo. A veces puede haber encuentros sexuales donde estas cuestiones surgen por nervios, por ansiedad del momento, por ser la primera vez, la segunda, por muchísimas cosas.
Ahora, cuando esto perdura en el tiempo o con distintas relaciones o parejas, entonces ahí sí es bueno hacer una consulta para ver por qué lado viene y qué se pone en juego, ¿no? También hay otro tipo de eyaculación que se llama eyaculación retrógrada, que tiene que ver cuando el líquido seminal, en vez de salir hacia afuera, digamos, se retrotrae hacia la vejiga, o sea que el hombre, digamos, sigue un orgasmo pero no hay líquido seminal. Bueno, en estos casos también hay que consultar, o es muy poco, ¿no? En estos casos también hay que consultar. O sea que fíjense en cómo, digamos, en realidad esto de poner el acento en la presión que genera, que la cantidad, que el tamaño, la cantidad de veces que han preguntado esto del tamaño, ustedes habrán escuchado, el tamaño es importante, el tamaño tiene que ver con el placer. No, no es determinante. La verdad que puede haber alguien que es beneficiado, digamos, genéticamente y sin embargo, bueno, o sea, no hay un trabajo en conjunto, no vamos a responsabilizar sobre el nombre, el encuentro sexual siempre depende de dos, ¿no? Pero digo, estamos hablando de esto en relación al tamaño y bueno, no. Y alguien que por ahí no es favorecido, tiene, digamos, tiene un mayor desarrollo en lo que se define por ahí la previa o en todo lo que tiene que ver con la estimulación y con la exploración, que es lo fundamental, ¿no? Para esto tiene que haber un estado de relajación importante, que, digamos, pueda conectar con el otro, de diálogo, de decir qué es lo que uno le gusta, qué es lo que no, y para esto tiene que haber un autoconocimiento, porque si no, yo no puedo transmitirle al otro qué es lo que ni puede adivinarlo. Así que bueno, entonces, es importante que un poco dejemos de sobrevalorar el tema del pene, la penetración, y que apuntemos y entendamos que la sexualidad aborda muchísimos aspectos, que nos trasciende y que de esta manera podemos relajarnos y vivirlo con más plenitud y podemos conocernos y no con tanta culpa, estigmatización y tantas cosas que a lo largo de los años se viene cargando por siglos, digamos, ¿no? Así que bueno, tanto hombres como mujeres deberíamos poder disfrutar de esto libremente y poder transmitir esto a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, a ver, siempre quedan cosas por hablar, pero veo que estamos cortos de tiempo, así que yo voy a empezar a leer para interactuar con ustedes. Y veo que es un tema complejo también para escuchar. No todo el mundo, lo pensé porque me pareció súper interesante, pero sé que también no todo el mundo por ahí, justamente por lo que hablamos, le es fácil escuchar hablar sobre la sexualidad, ¿no? Aunque suene loco en estos tiempos. Hay gente que les genera pudor escuchar hablar de estos temas, pero me parece que es válido, es informativo y más allá que sea a través de una pantalla, quizás cuesta en forma presencial, pero bueno, esto da la libertad de poder escucharlo después a solas. Obviamente yo no estoy viendo a nadie en particular, están todos del otro lado, pero bueno, sé que es un tema aún muy tabú y que cuesta, pero me parece y siempre creo que la información es lo mejor y la idea de este espacio, como siempre digo, es que si se generan nuevos interrogantes, bueno, buscar respuestas, ¿no? Es la mejor manera de saber. Bueno, vamos. A ver. Bien. Acá dice Norma, el goce de la mujer es un tabú patriarcal, a muchos hombres los intimidan. Claro que sí, aparte porque estamos en un periodo donde de repente hay todo como una revolución y donde las mujeres están como intentando desmistificar con todos los movimientos esto, muchos hombres acompañan, a otros les cuesta, otros se sienten intimidados, ¿no? Como que este lugar de avanzar es legítimamente del hombre, debería ser legítima como ha sido durante siglos, entonces se encuentran como desencajados, ¿no? Y creo que estamos en un periodo de transición y siempre las transiciones son complejas, llevan tiempo hasta que nos acomodemos. La decisión sexual muchas veces es un trabajo cuando no responde al binomio tradicional, hombre o mujer. Sí, por supuesto, porque acá cuando estamos hablando de disfrute y de sexualidad estamos hablando de todos los ámbitos, ¿eh?
Por eso hablé de todo tipo de orientación. Acá estamos hablando del placer en sí mismo, que para todos no es el mismo. Hay quienes pueden disfrutar con alguien del mismo sexo, alguien que puede disfrutar con personas de distintos, digamos, sexo, tanto hombres como mujeres, o, bueno, hay quienes por ahí con alguien del sexo opuesto. Esto es tan individual y respetable para todos, ¿no? Esto es lo que intentamos en esta sociedad, crecer y digamos, ir en contra de los prejuicios que aún aquejan. Bueno, acá dice Zulma, es fundamental la educación sexual en las escuelas con los jóvenes en la edad oportuna. Ellos se informan de manera científica y rompen con todo mito, pero tal cual. Lo que pasa es que todavía sigue habiendo como ciertas falsas creencias, y diría como arcaicas, de que si se los educa o se les da información, se van a anticipar a algo. En realidad la sexualidad ya está instalada desde siempre. Nadie va a... Aparte, digamos, como si tuviese algo malo la sexualidad, ¿no? Como si fuera que algo no se los va a avivar y entonces van a ir a buscar tener relaciones. La realidad es que la sexualidad está. Y en todo caso no hay mejor cosa que pueda estar informados para poder saber elegir cuándo, con quién y con los cuidados indicados, ¿no? O sea que me parece que es fundamental la educación. Acá dice Norma, la masturbación femenina es muy importante para el autoconocimiento. Sí, sin embargo sigue siendo aún muy tabú. Yo creo que, a ver, voy a decir, me atrevo a hacer una estadística precaria, digamos, de entre casa, que si junto 10 mujeres y pregunto cuántas de las 10 se masturban, posiblemente una admita que sí. No estoy diciendo que las 10 lo hagan, porque tampoco es que haya que hacerlo, pero digo, es una forma de autoconocimiento, es algo natural, como lo es en el hombre. Pero seguramente algunas de las que sí lo hagan, no lo digan porque aún sigue siendo tabú en muchos casos y genera pudor, como si fuese algo malo, digamos, ¿no? Cuando en realidad es algo absolutamente natural. Acá dice, el erotismo no se reduce a lo anatómico, sino a la comunión sexual. Exactamente, por eso digo que también esto es un mito de pensar que solo el placer sexual tiene que ver con la genitalidad y con la copulación. Sí, es una forma, pero hay otras también. Y esto trasciende, ¿no? La sexualidad trasciende el tema de la copulación, va mucho más allá. Una vez hablaban al respecto y decían, y creo que es real, cuál era el órgano sexual, digamos, por excelencia. Y creo que es el cerebro, ¿no? Que es el lugar donde parte todo. Esto nos puede condicionar o nos puede abrir puertas y caminos para el disfrutar, ¿no? Así que bueno, acá dice Adriana, la educación sexual es importante en las escuelas siempre que estén a cargo de personas idóneas, pero considero que debe comenzar en los hogares para que a su vez nuestros hijos siempre sientan confianza, tal cual, sí, por supuesto, y puedan expresar sus dudas, temores frente a este tema. Sí, claro que sí. Siempre la información desde casa, lo que da lugar, siempre el decir la verdad, obviamente uno podrá, digamos, informar y responder preguntas en el vocabulario adecuado para la edad adecuada, pero siempre da lugar y abre puertas a nuevas preguntas, dudas e inquietudes. Es un espacio de confianza el poder hablar e informar a los niños. Si desde casa yo soy honesta y les digo la verdad, y no sigo todavía con lo de la cigüeña, por ejemplo, por ahí es un ejemplo burdo, pero me parece, y puedo decir que en realidad cómo nacen los bebés y explicarlos si son pequeños con otro vocabulario, pero no decir que todavía vienen con la cigüeña, yo estoy abriendo las puertas de una mejor comunicación, ¿no? A que puedan preguntarme y qué mejor que puedan desde casa ser informados. Y también desde la escuela, por gente idónea obviamente, porque de alguna manera son los que necesitan y están en contacto gran parte del día. Siempre digo que en las escuelas pasan gran cantidad de horas, ¿no? Con sus compañeros, con los docentes, es como la segunda casa. Entonces es un espacio de contención también. Yo que atiendo por ahí, he atendido a lo largo de los años y atiendo muchos docentes, me cuentan que muchas veces algunos trabajan en zonas donde hay mamás adolescentes muy jóvenes, por ahí de 14 años que van al colegio, 13 años, 15, que hay mucha, digamos, maternidad adolescente, ¿no? Entonces son chicos que evidentemente han tenido poca contención, en muchos casos poca información, entonces, bueno, ahí el colegio pasa a ocupar un lugar primordial,
porque por ahí en la casa no tienen los recursos para, y ahí por ahí llegan, no sé si tarde, porque bueno, nunca es tarde, pero digo, a contener y a poder dar informar y a poder colaborar en el desarrollo y en el crecimiento de estas personitas, porque siguen siendo personitas, los adolescentes en realidad están ahí con un pie acá y el otro allá, y más allá de que parezcan desafiantes y personas adultas, son jóvenes y se llevan el mundo por delante, pero bueno, lógicamente tienen desconocimiento de muchas cosas, entonces es necesario acompañar, informar, contener, acompañar, siempre desde el afecto, desde la verdad. Así que bueno, esto me parece que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Así que bueno, acá dice alguien, voy a mirarlo desde YouTube, ya que hoy mi Wi-Fi me sacó muchas veces del Face. Uy, lo lamento, estuvo muy claro, muy completo, gracias. Bueno, sí, a veces sucede esto, que el tema de Internet, yo lamenté y lamento hasta el día de hoy la entrevista que tuve con Mariana García, excelente la psiquiatra, que está hoy acá, porque yo en el momento cuando filmamos la entrevista al vivo, se veía excelente, y la verdad que después la grabación quedó mal. Algunos de sus casas lo veían bien, pero a mí la grabación me salió mal. Fue un problema de internet. Ahora trato de cerciorarme de muchas otras cosas como para evitar que cuando hago una entrevista esto suceda. Pero bueno, son cosas que pueden pasar. Acá, bueno, a ver, Claudia dice, no existe recetas en el sexo, lo placentero es poder disfrutar y experimentar lo que nos hace bien. Exactamente, así es, Claudia, porque me parece que, fíjense que siempre juega en contra. La vez pasada hablamos de la imagen corporal, la imagen personal, todo lo que tiene que ver con el peso y la presión social, y también sobre la sexualidad hay toda una carga. Entonces, si pensamos que hay recetas, si buscamos el éxito, ¿no? Bueno, cuánto en una noche, o el tamaño, o cuántos orgasmos, digo, no pasa por ahí, no pasa por ahí. Entonces, no hay recetas, exactamente, o sea, a veces se cree que sí, ¿no? Que si se sigue cierta receta al pie de la letra, entonces no, eso es lo peor que puede ejercer, es presión, inhibir, coacción, y es lo que menos se necesita a la hora de un encuentro con un otro, ¿no? En un ámbito donde dos personas estén de acuerdo, siempre digo que entre cuatro paredes, dos personas del sexo que sean y con quien elijan estar, pueden hacer lo que quieran siempre y cuando esté el respeto presente de lo que uno quiere y de lo que el otro quiere, y donde no se invadan, donde se respeten, donde se escuchen, donde negocien. Eso es fundamental. A mí me ha pasado por ir a escuchar pacientes que en el momento de llegar a la intimidad con alguien, que por ahí venían viendo y llegan ese día al encuentro sexual, por ahí esa persona, en este caso el hombre, no quiere ponerse el preservativo, por ejemplo, ¿no? Es un tema que es bastante recurrente, aunque no cueste creerlo a esta altura, pero sigue sucediendo. Particularmente me lo contaba una paciente, ya adulta, 29 años, el muchacho también, se venían viendo, bueno, en un encuentro sucede esto, la primera vez que están a solas, y él insistía que no, que no era necesario, que en realidad él bueno, sí, todo bien, pero digo, aparte pensaba, qué terrible, ¿no? En un momento tan íntimo, tan de relax, estar como, digamos, negociando esas cuestiones que no deberían ser siquiera cuestionables. Y no importa de qué generación, tenga 20, 30, 40, 70. A ver, si uno se encuentra o tiene encuentros sexuales, excepto que sea su propia pareja, obviamente, hay que cuidarse, porque el cuidado es el principio del poder disfrutar. Si uno está cuidado, uno se puede relajar y disfrutar. Si uno no está cuidado, quizás a uno no le importe, pero posiblemente al otro sí, y esto que parece que es un disfrute, a la larga termina siendo un problema. Entonces no hay que hacer nada que uno no quiera, y como en este caso hizo mi paciente, renunció al encuentro porque realmente se le tornó desagradable, parecía como parecía como como que estaban negociando mercancía, ¿no? A ver, que sí, que no, eso corta cualquier situación erótica, es poco seductor, esa situación de poco cuidado. Entonces, me parece que lo fundamental es cuidarnos, es cuidar al otro, como acá decía Claudia, esto de poder disfrutar y experimentar lo que nos hace bien, siempre cuidándonos, la salud ante todo,
Y esto no tiene que ver con una cuestión paranoica de pensar que el otro puede, no, pero me parece que cuando alguien se está conociendo en el plano íntimo, siempre hay que cuidarse. Más adelante se verá, hay tiempo para optar por otras situaciones, pero siempre hay que cuidarse, ¿no? Porque esto, como dije, da garantía de que uno pueda estar más relajado y poder disfrutar más. Acá dicen, con respecto al preservativo, teníamos un eslogan con mis alumnas del profesorado, sí, 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 si no, no, exacto. Bueno, es lo que hizo mi paciente. Y sí, porque me parece que son situaciones que cortan cualquier... a esta altura son como innegociables, ¿no? Y si... A ver, me parece interesante porque muchas veces sucede, y muchas veces a las mujeres particularmente, si están en un encuentro con alguien, no importa qué encuentro sea, si el 10º, el número 20, el 3º, pero es alguien con quien, digamos, no es su pareja, y esta persona no se quiere cuidar, y supone que esta es la condición sine qua non para continuar con esa persona, y yo diría que es un buen dato para poner punto final a algo que todavía no empezó. Porque eso está dando un dato, ¿no? Eso es algo primordial, el cuidado para con el otro y para conmigo, y el respeto, que es fundamental. Así que en ese punto, bueno, evidentemente no sería la persona indicada, pero nada justifica ni nadie que uno no se priorice y no se cuide, tanto en el caso del hombre como de la mujer. Bueno, a veces la falta de cuidado tiene que ver con las relaciones de podercito, tal cual, y a veces con la inseguridad, ¿no? Y a veces con el tema de la autoestima, de pensar que, bueno, entonces pierdo al otro si no accedo a tal o cual cosa. Esto puede pasar tanto un hombre como una mujer, no es una cuestión de género. En una relación hetero u homo, cualquier tipo de relación, no tiene que ver, como dije, con el género. Así que a respetar al otro, a respetarnos en primer lugar a nosotros mismos, a ser coherentes con lo que queremos, con lo que nos gusta, y ahí es donde encontramos, llamémosle, la plenitud y el bienestar. Ni en la cantidad, ni en la frecuencia, ni en el tamaño. Sí, en el tema de la exploración, yo diría que ahí tenemos que desmitificar un poco esto de, como dijimos antes, de la frecuencia y los tamaños. No creo que pase por ahí, cantidad de orgasmos tampoco. Sí, tenemos que priorizar el tema de la exploración, el tema del descubrimiento, el tema de la estimulación, sea manual, no sea manual, pero estas cuestiones son fundamentales, que muchas veces se las minimiza. Y más teniendo en cuenta que, si estamos hablando, tenemos tiempos distintos los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, también ahí apuntar a eso. Es un buen trabajo, en todo caso, obtener el placer sexual, no es algo tedioso, debería ser placentero para todos. Así que bueno, vamos a dejar acá por hoy. Bueno, espero que les haya gustado, seguramente hay un montón de interrogantes, dudas. La gente que lo vaya a ver después, que ya algunos me han escrito que no lo podían ver en vivo, lo van a ver por YouTube. Cualquier duda, cualquier opinión, cualquier información, porque acá nos retroalimentamos mutuamente, va a ser bienvenido. Saben que es un espacio de encuentro donde todos pueden aportar y todos podemos aprender de todos. Así que bueno, a disfrutar de la vida, a disfrutar de la sexualidad y de conocernos, de explorar. Así que de eso se trata. Y a romper con los mitos, ¿no? Que los mitos, los prejuicios, los estigmas, todas estas cosas no ayudan. Como sociedad lo único que hacemos es retroalimentar lo negativo y no evolucionar. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por haber estado del otro lado. Me encantó haber estado hoy. Sé que es un tema que no todo el mundo por ahí se lo banca, aunque suene tonto, pero sé que es así, que da pudor, como dije antes. Pero bueno, están abiertos a poder verlo en cualquier momento. Les mando un beso grande. Me alegra que estén del otro lado, si no yo no estaría acá de este. Y cuídense, beso grande, a disfrutar de la vida, a tratar de pasarlo lo mejor posible en este momento que estamos atravesando todos muy complejo. Seguramente siempre igual va a haber cosas positivas alrededor. Bueno, apuntemos a eso y cuidémonos entre todos, que así vamos a salir adelante todos mejor. Beso grande y nos vemos la próxima. Buena semana.